Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a Tierra Buena. Les damos la bienvenida el Padre Jaime y su servidor, el diácono José Antonio Tame, en ausencia de nuestro querido Padre Miguel y nuestro querido Padre Victoriano, que por cuestiones personales pues no pueden estar el día de hoy con nosotros. Pero si les parece, pues vamos a arrancar para hacer la reflexión pues de este evangelio tan significativo y de esta fecha tan significativa, en donde vamos a recordar y festejar la ascensión del Señor, que ya nos dirá el Padre Jaime, pero que varios autores, Padre Jaime, dicen que este acto, este relato que se nos hace en el evangelio es el nacimiento como formal y oficial de la iglesia como tal. A ver, ya nos platicarás. Sí, gracias. Entonces, si me permites, procedo a leer el texto. Ajá, bien, sí, cómo no, y le entramos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a leer el texto, queridos hermanos. Está tomado como todo este tiempo del ciclo B de San Marcos. Y el texto dice así: En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Pues hasta aquí el texto, Padre Jaime. Gracias, Padre Diácono. Muy bien, sí. Vamos a celebrar este domingo la Ascensión, pero recordemos que por días toca este jueves, hoy precisamente, bueno, jueves se celebra la Ascensión del Señor y se ha trasladado para el domingo para que los fieles podamos asistir a esa fiesta, pero prácticamente los 40 días pues se cuentan y cae entre semana, jueves de la Ascensión, y bueno, esa es la fiesta que estamos celebrando, que vamos a celebrar el domingo. El verbo que describe este acontecimiento, alambano, así está en griego, significa levantar, tomar en brazos, hacer subir, acoger, recibir, tomar consigo, ¿sí? Ya en el Nuevo Testamento pues tiene esta connotación también, hacer subir, levantar, tomar para llevar, tomar consigo, son estas acepciones que tiene este término en griego. Pero, ¿qué significa la ascensión? Antes quisiera dar algunos datos sobre la ascensión, antes de entrar directamente al texto, que es muy bello. Sí, la ascensión es un dogma de fe, es ya la fe de los primeros cristianos ya expresa este momento de la ascensión. Cristo resucitado entra en la gloria de Dios. Cristo resucitado entra en la gloria de Dios. Por supuesto que es un misterio que nos trasciende. Apenas vamos a tener algunas palabras para lograr expresar este misterio de que Cristo resucitado entra a la gloria del Padre, esto de subir al cielo, ¿sí? Los textos sagrados expresan, sin duda, pues el modo, el momento, el sentido de esta exaltación, ¿sí? Lo expresan, los textos sagrados lo van a expresar de varias formas, pero vamos como al origen de esta expresión, subir al cielo. ¿Qué significa subir al cielo? Y por supuesto que
Esto está tomado de una expresión tan natural, tan espontánea, tan universal, ¿sí? Esto de el cielo como lugar de la divinidad, la tierra como el lugar de los hombres, de la humanidad, ¿sí? Entonces, ya, ¿qué significa la ascensión? Ahorita todavía no entro a lo que es el evangelio, a nuestra fiesta cristiana, sino como este término que abarca un sentido universal de todos. El cielo, lugar de la divinidad; la tierra, pues lugar de nosotros. El trayecto de la tierra al cielo, del cielo a la tierra, le llamaremos la ascensión, de la tierra al cielo. Y bueno, del cielo para la tierra, pues le llamaremos descenso, ¿no? El descenso y el ascenso. El descenso y la ascensión, ¿sí? Entonces, pues es esta trayectoria. Lo interesante ya para la Biblia, para nosotros ya en la Biblia, es este dato de que para el hombre accesar a la divinidad es algo imposible. ¿Sí? Accesar a la divinidad es algo imposible. A lo más, nuestras oraciones, y habrá muchos ejemplos en la Biblia, nuestras oraciones subirán al cielo, ¿sí? Subirán al cielo. A lo más, podremos subir al monte para que Dios descienda, ¿sí? A lo más. Pero ya subir al cielo, subir a esta esfera de Dios, a la trascendencia, imposible, ¿sí? Entonces, esto es como un principio, así parto. Entonces, antes de hablar de la ascensión, pues se habla verdaderamente de un descenso, ¿sí? Dios acorta estas distancias descendiendo. Para visitar a los hombres, Él desciende, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos varios ejemplos de cómo Dios desciende, cómo Dios va a encontrarse con su pueblo, va a encontrarse con nosotros, pero por una iniciativa de Él. Dios desciende. Entonces, dentro de esta dinámica de un Dios que desciende, pues vamos a entender entonces la ascensión de Cristo, ¿sí? Vamos a entenderla. No se va a entender la ascensión sin antes ver el descenso, ¿sí? Entonces, Cristo Jesús, ¿sí? Cristo Jesús, de hecho ya es una afirmación que los primeros cristianos tenían, entra a la gloria del Padre. Cristo resucitado entra a la gloria, esa esfera divina. Pero también una afirmación de los primeros cristianos es que Jesús descendió. Siendo Dios, descendió. ¿Sí? Esto en Juan lo encontramos muy bien en el prólogo, ¿no? El verbo era Dios y estaba con Dios, ¿sí? Y se hizo carne. En la lectura de los Filipenses también no se adjudicó toda su divinidad, bueno, no quiso quedarse en el cielo, sino que descendió y se hizo siervo. Bien, para entender entonces la ascensión de Cristo, los cristianos la entenderemos como un retorno, porque Jesús, Dios, desciende y regresa. Y ese es un primer detalle para entender esta fiesta de la ascensión, es el retorno del Hijo, es el retorno de Jesús al Padre. Y también, por supuesto, va a tener esta connotación cósmica, ¿sí? Jesús está por encima de todo el universo, de todos los hombres, de todos los ángeles. Y entonces también esto de entrar a la gloria, este detalle de la ascensión es decir que Jesús está por encima de todo. Estos dos detalles de que la ascensión es un retorno y la ascensión es estar arriba, es el señorío de Jesús, es estar arriba de todo el universo, es lo que sin lugar a duda pues nos podríamos detallar estos dos puntitos de la ascensión. Se los expreso así de manera muy sencilla. Es un misterio que no podemos accesar y apenas nuestro lenguaje alcanza un poco a expresar esto, ¿sí? Bien, ¿qué hay entonces con el acontecimiento de la ascensión? Ya vimos que la ascensión
su significado es el retorno del Hijo y su señorío sobre todas las cosas. ¿Qué hay con el acontecimiento de la ascensión? Se va a distanciar del acontecimiento de la resurrección, pues por cuestiones pedagógicas, por cuestiones de ir madurando nosotros los cristianos, las personas, ir madurando de que Jesús ya está en Dios, de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Hijo que ha descendido y ha vuelto al Padre. Nosotros llevaremos un tiempo y entonces los textos hablan de estas dos experiencias. Los textos del Nuevo Testamento hablan de que Jesús ya está en el Padre, pero se manifiesta a los discípulos, ¿sí? Está en el Padre y se manifiesta a los discípulos. Pero también los textos hablan de este periodo, Hechos de los Apóstoles principalmente. Lucas habla de este periodo de 40 días, es decir, un periodo pedagógico donde, como bien decías tú, empieza a nacer la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pues los creyentes que empiezan a creer en Jesús, Jesús, el Hijo, y que lo van a manifestar, ¿sí? Entonces, esto es a grandes rasgos, estos puntos de la ascensión que quería compartir. Y bueno, ya ahora sí, entrando al texto, el texto es precisamente el de Marcos. El texto es: vayan por todo el mundo, que representa este señorío de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todos, sumérjanlos en esta nueva experiencia de Dios. Ya el hombre puede ir a Dios, el hombre puede accesar a esta experiencia de Dios por Cristo, porque Dios desciende en el Hijo, y el Hijo, pues, en su humanidad, todos vamos hacia allá, ¿no? Vamos en Dios. Para que esto no quede así por las nubes, porque es una tentación nuestra, ¿no? Una tentación nuestra el ver la ascensión como desencarnarte y mirar al cielo y quedarte allá arriba. Es interesante lo que dice Jesús. La ascensión se vuelve para los cristianos el impulso, curiosamente, para un descenso. Y por eso habla de: vayan, sumérjanse, bauticen a todos. Sumergirse bueno, bautizarse significa sumergir, descender. Es curioso que en esta experiencia de la ascensión aparezca el término de bautizar. Bautícenlos a todos, sumérjanlos, desciendan con ellos. ¿Qué significa este descenso? Vienen estos milagros que los acompañarán, y son milagros que hablan de internarse en la realidad sufriente del hombre, en la realidad de dolor del hombre. Estos son los milagros que los acompañarán. Expulsarán a los demonios, hablarán lenguas nuevas, si cogen el serpiente no les harán daño, si beben un veneno mortal. Es decir, te vas a insertar en las realidades del hombre, en las realidades de dolor del hombre, y eso significará salvación, eso significará ascensión. Vamos a pensar que entonces lo que comentabas, que es el tiempo de la iglesia, el tiempo del nacimiento de la iglesia, es para nosotros, la ascensión es el descenso, ¿sí? Ese descenso que transforma, No es un descenso nada más para que ahí te quedes con toda la realidad del dolor, sino es un descenso que transforma. Cogerán serpientes y no les harán daño, si beben un veneno mortal tampoco, expulsarán a los demonios, sanarán a los enfermos. Es decir, irán transformando esta realidad, es decir, la irán ayudando a ascender, a transformarse. Pero antes hay que descender. Y entonces entendemos esto de la ascensión como un retorno. Dios desciende, se hace como nosotros y vuelve al Padre. Pues la iglesia tiene el mismo recorrido. Los cristianos tenemos el mismo recorrido: descender, estar con nuestros hermanos, principalmente en el dolor, principalmente en el sufrimiento, principalmente cuando están poseídos. La posesión significa toda esta falta de orientación en la vida, que les abruma ya la maldad. Ahí hay que insertarnos. Ya como iglesia, la ascensión no hay que verla solamente como un escape, como decir,
me escapo al cielo porque aquí ya no, ya no se puede vivir. Y por eso esa tentación de mirar al cielo como decir, yo mejor allá y aquí no. Y no, yo creo que la ascensión significa este descenso que salva, este descenso que se vuelve ascensión. Pues son estos algunos puntos que pongo en la mesa para compartir con nuestros hermanos. No, pues muy bien, Padre Jaime, no, muchas gracias. Yo, varios puntos que hiciste favor de mencionar y anotar, yo no los tenía así, tan claros, ¿no? Y pues te agradezco mucho y te agradecemos que nos hayas hecho favor. Yo quisiera comentar algo que a mí me llama la atención, ¿no? Yo me quisiera poner en un momento en los zapatos de los apóstoles, ¿no? Porque no cabe duda que seguir a Cristo a veces es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Los apóstoles pues no habían superado pues todo el momento trágico con Jesús, de su pasión y muerte, empiezan a ver las manifestaciones de Cristo resucitado y entonces se ponen muy contentos. Y yo creo, ¿no?, que en la mente de más de uno, pues pensaron que Cristo se iba a quedar con ellos, pues ya, por mucho más tiempo, ¿no? ¿Y cuál debe ser su sorpresa? Que pues no, se estuvo, pues según nos relatan los evangelios, pues los 50 días, y después de los 50 días, pues la sorpresa de que Cristo les dice, pues, ¿qué creen? Que yo ya me voy, ¿no? ¿Qué creen? Que pues yo ya regreso al Padre. Y yo quiero por unos momentos imaginarme esa gran sorpresa, ¿no? El texto del Evangelio de Marcos dice, ellos fueron y proclamaron el Evangelio, ¿no? Pero obviamente el ser humano como que pasa por un momento y un proceso de reflexión y aceptación, ¿no? Ellos vieron que Jesús ascendía al cielo. El texto de los Hechos de los Apóstoles, que también se lee el domingo, dice que hasta que lo ocultó una nube, ¿no? Sí. Y como que reaccionan hasta cuando dos personas vestidas de blanco, que presumimos que son ángeles, les dicen, oigan, pues ya, reaccionen, ¿no? Ya, Jesús ya se fue, ahora les toca a ustedes, ¿no? Entonces, yo lo quiero hacer a la analogía, Padre Jaime, de que hay muchas ocasiones en que nosotros nos desconcertamos por las pistas y lo que nos habla Jesús a nosotros, porque yo estoy convencido que Jesús nos habla a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces Él nos va dando pistas con las cosas que van sucediendo para irnos diciendo por dónde debemos ir caminando para ir adecuadamente al encuentro con Él, ¿no? Sí. Pero indudablemente también nuestra vida, igual que la de los apóstoles, pues a veces es una montaña rusa, en el sentido de que a veces te sientes muy tranquilo, muy contento, muy en paz, y a veces hay situaciones que dices, pero ¿esto por qué, no? ¿Esto por qué está sucediendo si aparentemente todo salía más o menos como yo lo pensé o como era lo mejor para mí, ¿no? Y yo quiero poner este caso que pues estamos viviendo todavía de la pandemia, ¿no? Puede uno pensar, oye, ¿qué está pasando con esto de la pandemia, con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con tanta pérdida? ¿Dónde estamos, no? Y yo creo que es un llamado que Cristo nos hace de recordarnos que Él nos dejó a todos, porque no solamente se lo dijo a los apóstoles de ese tiempo, ¿no? Sino nos los dijo a todos los que hemos tenido la gracia, pues de ser bautizados por los sucesores y continuadores de los apóstoles, y nosotros entonces al compartir a través del sacramento del bautismo ese
ejercicio ministerial, pues también estamos llamados a proclamar el evangelio, ¿no? Y yo creo que es una gran llamada de atención que nos dice Jesús de, pues proclamen también ustedes el evangelio. ¿Y cuándo es el momento más propicio para proclamar el evangelio? Y yo iría un poco más allá, Padre Jaime, tú conoces más, pero la traducción como más apegada al vocablo original, más que proclamar o predicar, es gritar. Griten el evangelio, ¿no? Que es esa expresión de hazlo con todas tus fuerzas, ¿no? Entonces yo creo que este es buen momento para recordarnos que Cristo nos dejó a todos que tenemos que en estos momentos de tribulación alzar más fuerte la voz, en el sentido no de gritar para molestar, ¿no? Sino de alzar la voz con el ejemplo y con las oraciones y con el darnos a los demás en esta época de tribulación para hacer presente a Cristo ahí, en las comunidades, ¿no? Yo era así como una primera reflexión. Y algo, Padre Jaime, que yo quisiera preguntar, ¿no? Porque, a ver, a mí también me causa inquietud, ¿no? Más que inquietud, me causa un poquito de curiosidad, ¿no? ¿Por qué Cristo nos dejó en manos o dejó en manos de nosotros, los seres humanos, el proclamar su evangelio, ¿no? Yo creo que los mismos apóstoles también se lo preguntaron, ¿no? Oye, pero si nosotros ya le fallamos, si hace poco nos dijo que éramos unos incrédulos, que a pesar de tantas pruebas, seguíamos sin creer, ¿no? ¿Cómo? Si somos débiles, si en cualquier momento lo negamos, si lo abandonamos, ¿por qué será que Cristo dice, yo ya cumplí, me voy, pero voy a seguir estando con ustedes? O sea, no es un abandono, ¿no? No nos abandonó. Exacto, sí. Pero ya no está aquí presente, digamos, con su cuerpo ya glorioso resucitado, ¿no? ¿Por qué crees, Padre? Yo he tenido siempre esa curiosidad. ¿Por qué dejó en nuestras manos el anuncio de su evangelio? Híjoles, ahorita que lo preguntabas me venía a la mente el texto de San Pablo, creo que está en Corintios, no me acuerdo bien. Es, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que vean que una fuerza extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Y entonces empieza a decir, nos vemos en toda clase de dificultades, pero no nos desesperamos, nos vemos derribados, pero no vencidos, perseguidos, pero no desamparados. ¿Por qué nos deja Dios esta tarea de anunciar el Evangelio? Precisamente porque Él es el que está actuando, para que el mundo vea que Él actúa, que es Dios quien actúa. No nosotros, si fuéramos a partir de nosotros, pues a veces ideologizamos el Evangelio, a veces lo malinterpretamos, a veces queremos interpretarlo de acuerdo a intereses personales. Y en medio de estas limitaciones, como tú decías, de la incredulidad, de la debilidad, también en medio de nuestra perversión, es decir, a veces nosotros queremos ajustar la palabra para nosotros mismos y querer a veces manipular a la gente, o sea, es nuestra limitación. Realmente somos barro y yo creo que todo esto sucede para que se vea que una fuerza extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Es decir, es Jesús, ¿sí? Es Jesús. En nosotros actúa la muerte para que en ellos, los que escuchan, actúe la vida. Así va el texto de San Pablo. Entonces, por ahí sería un intento de responder sin pretender tener toda la respuesta, pero me vino mucho este texto de San Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué predicamos nosotros si no somos ni los más elocuentes ni los mejores? Sí, No claro, solamente ¿no? no somos los mejores, sino que además tenemos nuestra carga, nuestra historia, a veces marcada por la debilidad, el pecado. ¿Por qué?
Y pues así me llegó este texto de San Pablo. Es para que se vea Dios y no nosotros. Y entonces aquí con lo que decías, no estamos abandonados, sí, dices bien, nos dejó, pero no estamos solos, ¿no? Nos empujó a predicar, pero no estamos solos. Y lo que dice Marcos en este evangelio es, ellos fueron y proclamaron, gritaron el evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Es como una colaboración, es como una unión ya profunda entre Dios y nosotros que realmente pues ya es salvación. Entonces, por ahí iría un poco la respuesta. No sé cómo lo ves tú, padre. No, me gusta mucho, padre, sí, es esto de que se vea y que el mundo perciba que esto no es obra humana, sino es obra divina, ¿no? Sí. Está tan acompañada por Jesús y dirigida por Jesús, que si nosotros somos dóciles y nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, pues más presencia vamos a lograr de Dios en este mundo, ¿no? Exacto. Me gusta mucho. Pues muy bien, padre Jaime, no sé si quisieras agregar algo más. Yo con esto me siento súper invitado a vivir esta fiesta de la Ascensión, pues con mucha más fe y mucho más amor a Jesús y pues dejarme dirigir por Él e inspirar por Él más cada día. Claro, sí, también igual yo aquí le dejaría, padre diácono, sí, con esto que hemos compartido, creo que nuestros amigos y nosotros también podemos ir viviendo esta fiesta de la Ascensión con mucha alegría. Perfecto. Muchas gracias, padre Jaime. Pues muchas gracias, queridos hermanos, a todos, nuestros parabienes y bendiciones. Y dentro de 8 días esperamos ya pues estar nuevamente juntos los 4 que ya empezamos a hacer con mucho gusto esta tierra buena para el encuentro del Señor. Que tengan muy buen día. Dios los bendiga. Gracias a todos. Hasta luego.